Shalom, amados hermanos, que el Eterno los bendiga grande y poderosamente. Es una bendición, ¿verdad? Volvernos a conectar en este día de la semana, ¿verdad? Le damos de verdad gracias al Eterno porque sus misericordias han sido nuevas, ¿verdad? En este día. Así que, pues vamos a continuar, ¿verdad? Con lo que es el estudio, ¿verdad? Que tenemos. Acuérdense que estamos estudiando lo que es el libro de Romanos, ¿verdad? El libro de Romanos, y pues en este día pues nos corresponde estudiar el capítulo 14, ¿verdad? Venimos estudiando el libro de Romanos verso por verso, ¿verdad? Así que bienvenidos todos. Bienvenida a mi hermana Mónica, que la veo conectada por ahí. Me alegra verla, ¿verdad? Y que esté con nosotros apoyándonos en esta administración. Y así a todos, ¿verdad? Vamos a hacer una oración, ¿verdad? Vamos a hacer una oración para que sea nuestro Padre el que nos dirija a través de su Santo Espíritu, a través de su Ruach HaKodesh. Vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo. Te exaltamos y te bendecimos, Padre, y te damos muchas gracias. Gracias por todas las cosas que nos provees. Bendecimos tu nombre por cuanto nos has guardado y nos has protegido y nos sigues protegiendo. Pedimos en esta hora, Padre, que lo que hemos de hablar no sea palabra de hombre. Queremos oír tu preciosa voz, que seas tú el que hables a nuestras mentes y a nuestros corazones. Todo Rabá, muchas gracias, Padre bueno. Quédate con nosotros en esta hora. Te lo suplicamos en el nombre grande de tu Hijo amado, en el nombre de Yeshua, y decimos amén, be amén. Muy bien, vamos a proseguir, ¿verdad? Con nuestro estudio, ¿verdad? El libro de Romanos, verso por verso, ¿verdad? Verso por verso. Y pues el día de hoy, ¿verdad? Nos corresponde estudiar el capítulo 14. Ahí, vea, 14. De hecho, estamos ya bastante cerca del final, porque Romanos es un libro que tiene 16 capítulos, ¿verdad? 16 capítulos. Entonces, pues si no me equivoco, este día estamos estudiando, valga la redundancia, el estudio número 16, ¿verdad? 16, ya venimos con estudios de aproximadamente 16, ¿verdad? 16 estudios de hora y media aproximado, ¿verdad? Pero hemos venido estudiándolo no así, ¿verdad? A la rápida, sino profundizando en los pasajes, y pues estoy seguro que el Eterno ha hablado muchísimo a nuestras vidas. Así que como siempre, les invito a que tengamos una Biblia a la mano, ¿verdad? Para que vayamos estudiando y desarrollando cada uno de los pasajes. En Romanos capítulo 14, ¿verdad? Estamos ya, una vez terminamos el 14, estamos a 2 capítulos de terminar lo que es la carta de Pablo a la comunidad de Roma, ¿verdad? Así que, vamos a comenzar 14, Romanos, versos 1 en adelante. Dice así, verso 1. Voy a leer el verso 1 y les voy a decir un poquito así, ¿verdad? De qué trata todo el capítulo 14, por lo menos en cierto sentido, para que logremos comprender todo el capítulo. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Fíjense bien, el verso 1 es de gran importancia, porque de no entender lo que se va a tratar, ¿verdad? De lo que se va a tratar, digamos, todo el capítulo, pues lo más posible de que al no entender de qué trata, vamos a desviarnos y vamos a malentenderlo. Por eso es de que en el 14.1 Pablo dice, recibir al débil en la fe. Oiga bien, pero no para contender sobre opiniones. O sea, hay que comprender una cosa, ¿verdad? Y esto es de que, pues en el tiempo de Pablo, como en este tiempo en el cual también nosotros vivimos, ¿verdad? Siempre hay personas que son fuertes en la fe, ¿verdad? Y habemos otros que somos débiles en la fe. Entonces, los más fuertes debemos de llevar las cargas de los más débiles, ¿verdad? Hay quienes son fuertes en la fe,
¿verdad? Pero vemos otros, quizás como yo, que somos más débiles en la fe. Y como todos vamos, ¿verdad? Es decir, caminando, es decir, todos nosotros, somos, vamos a decir, somos como un equipo, ¿verdad? Porque de acuerdo a las Escrituras somos el cuerpo del Mashiach, somos el cuerpo del Mesías. Y como hemos enseñado anteriormente, no hemos sido llamados a pelear entre nosotros, no hemos sido llamados a discutir entre nosotros, ¿verdad? Ni a competir entre nosotros, sino que hemos sido llamados para que como un solo cuerpo, ambos, es decir, los unos con los otros, seamos apoyo, es decir, nos apoyemos, ¿verdad? Porque todos llevamos un mismo fin. Es decir, y eso es lo que en cierto momento Yeshua, él oraba y decía: Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, que ellos sean Ejad, así como tú y yo somos Ejad. Es decir, uno en pensamiento, ¿verdad? Que todos tengamos un mismo objetivo. Cuando hablamos de una, así, ¿verdad? Porque Pablo en cierto momento habló de los que corren en el estadio, ¿verdad? Y obviamente cuando personas están jugando, ¿verdad? O cuando hay equipos, obviamente no se trata, ¿verdad? De que, ¿cómo decir? De que quién sabe más, ¿verdad? O sea, muchas veces hay personas dentro de los equipos que son individualistas, ¿verdad? Y cuando esas personas son individualistas, quieren ellos solamente sobresalir y al final muchas veces pierden, ¿verdad? Entonces, se trata en este caso, pues, de un equipo de saber pasar, en el caso de una pelota o lo que sea, ¿verdad? Y al final, pues, no importa, ¿verdad? Que no eche tal vez el gol X persona, pero lo que importa es que gane, es decir, que gane el equipo. Entonces, nosotros somos un cuerpo. Tal vez la comparación no sea la mejor, pero creo que es la más entendible. Entonces nosotros somos, por decirlo así, un cuerpo, donde unos tenemos que ayudarnos a los otros, donde no estamos acá para contender, donde no estamos acá para pelear, mejor que el otro o yo sé más que aquel. No, para nada. Eso de verdad tenemos que descartarlo. La Escritura, por eso es que Pablo comienza a decir: al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Fíjense bien, es decir, hay que recibir al débil en la fe. Y una de las cosas que Pablo tenía, que el Eterno le había dado ese don, y tenemos nosotros que pedirle al Eterno también que nos dé, es que se hacía a unos y a otros. Es decir, Pablo se acomodaba a las diferentes actitudes de las personas para poder ganarlas y traerlas hacia el Mesías. Es decir, Pablo, por ejemplo, fue a un lugar donde le dijeron, ¿verdad? Mira, aquí están nuestros dioses, ¿verdad? ¿Y de cuál Dios nos vienes a hablar tú? Y vino Pablo y se quedó viendo a todos los lugares que habían ahí, ¿verdad? Y vio a uno que decía: al Dios no conocido. ¿Qué es lo que hizo el apóstol Pablo o Shaul? Dijo: de ese Elohim, de ese Dios les vengo a hablar yo, ¿verdad? Y es así como entró. Si Pablo viniese diciendo: miren, todos esos dioses que ustedes tienen no sirven, bótenlos, yo vengo a hablarles del Dios de Israel, de seguro que no entra, no lo dejan entrar. Entonces Pablo, ¿verdad? Pablo mismo dice, pues, que hay que ser mansos como una paloma, pero astutos como una serpiente. O sea, es decir, que tenemos que tener la sabiduría de arriba para saber cómo ganar a una, ¿verdad? Para el reino de Yeshua. Entonces, por esta razón, ¿verdad? Pues acá el dilema con todo lo que vamos a ver en el capítulo 14 es porque habían personas que venían de diferentes grupos, ¿verdad? Venían de un contexto un poco, digamos, ¿cómo decir? Por ejemplo, personas que no comían carne, personas que solamente comían legumbres, personas que solamente comían verduras y no comían ningún tipo de carne, y habían otros que sí comían carne. Aquí no, el capítulo no está hablando de alimentos inmundos o de alimentos, perdón, no permitidos en Levíticos 11. No es ese el contexto, ¿verdad? Si nosotros nos vamos y vamos a pensar que en algún momento dice, por ejemplo, no hay nada inmundo, no está hablando de animales inmundos y de animales permitidos y de animales no permitidos en la Torá, sino que más que todo está hablando, ¿verdad?, con respecto a lo que se podía comer. Entonces, algunos, ¿verdad?, eran de la opinión de que decían, no, es que de verdad que al principio cuando Adán y Eva fueron creados,
pues no comían, ¿verdad? No comían carne, solamente comían vegetales, solamente comían plantas, ¿verdad? Solamente comían frutas y verduras. Y eso es algo cierto, porque al principio así fue, ¿verdad? Y de acuerdo, ¿verdad?, a la historia, fue después de que Noé, ¿verdad?, el arca y toda la situación, después de eso fue que ya el ser humano ya comenzaron a comer carnes, ¿verdad?, cuando bajaron del arca. Pero ya el Eterno, ¿verdad?, lo que hizo fue permitir que se comiera carne, ¿verdad? Pero obviamente pues no todo tipo de carne. Por eso que en el libro de Levítico, que es el libro de Baikra, capítulo 11, encontramos las leyes de Kasherut. ¿Cuáles son las leyes de Kasherut? Son las leyes dietéticas o las leyes de alimentación que el Eterno dio a su pueblo, ¿verdad? Ahí habla de los animales que se pueden comer, no hay ningún pecado en comerlos, ¿verdad? Y obviamente hay animales que sí, no se puede comer. Esos animales que no se pueden comer, sí es pecado comerlos, inclusive con los textos del Nuevo Testamento. Por eso es de que si alguno de ustedes no tiene un poco de dudas con respecto a las leyes de alimentación, ¿verdad?, a que si el Mesías cuando dijo que lo que entra no contaminaba, o la visión de Pedro en Hechos 10, ¿verdad? Yo les invito a que vayan y vean, tenemos un video, ¿verdad?, una enseñanza que se titula justamente de esa manera, ¿verdad? Lo que entra no contamina. Ahí pues solamente en esa enseñanza de aproximadamente hora y media hablamos de las leyes de alimentación y el Nuevo Testamento, ¿verdad?, y el Nuevo Pacto, Yeshua y todos los textos que se pueden poner como objeciones, ¿verdad? Entonces por eso estamos viendo en este caso acá en Romanos 14, que es donde comenzamos a estudiar, ¿verdad?, que no se está hablando de animales inmundos y de animales limpios. O sea, no se está hablando de animales no permitidos y de animales permitidos. El contexto, fíjense bien, el punto es de que habían personas, repito, de que eran débiles en la fe. ¿Y qué pasaba con una persona débil en la fe? Pues esa persona débil en la fe no comía carnes. No comía carne, ¿sí?, solamente comía legumbres. Esto es importante porque lo tenemos en el contexto del capítulo. Si algunas veces, ¿y saben cuál es el gran problema para no entender las escrituras? Es torcer la palabra. Entonces, ¿cómo se tuerce la palabra? Principalmente cuando nosotros no nos vamos a un contexto. Por eso es importante el contexto. El contexto es lo que rodea el texto que estamos citando, ¿verdad? Y por ahí pues se dice que todo texto sin contexto es un pretexto. Entonces crea pretextos y enseñanzas torcidas, ¿verdad?, que no dijeron, es decir, cosas que Pablo no dijo, ¿verdad? Cosas que Pablo no dijo y se dice que él las dijo cuando él no las dijo. Entonces por eso es importante, y les digo que habían personas que inclusive ni tomaban vino, así, no tomaban vino porque pensaban que el vino pues era algo pecaminoso. Y es que realmente en la Biblia, cuando habla del vino, de verdad habla en dos formas, ¿verdad? Habla del vino, por ejemplo, dice la Escritura, no mires al vino cuando rojea, ¿verdad? El vino, ¿verdad? Y vemos algunas personas, ¿verdad?, como el caso de Noé, que se emborrachó con vino y obviamente pues cometió incesto, sus dos hijas pues ahí se metieron con él y caos, ¿verdad? Y también hay otros ejemplos por ahí, pero también las Escrituras dice para quién es el vino, ¿verdad? Y habla del vino, y el Mesías inclusive dijo que el vino añejo es mejor. Entonces, es decir, es de estar como decir, preparado, ¿verdad?, y de ser fuerte en la fe. Y obviamente, pues como digo, algunos débiles en la fe y habían otros fuertes en la fe. Y en todo caso, pues lo que Pablo está llamando, fíjense bien, lo que Pablo está llamando es a no poner tropiezo a las personas que son débiles en la fe. Es decir, a no poner tropiezo a alguien que cree que es algo de la manera que cree, ¿verdad?, porque está comenzando. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona que es fuerte en la fe? Orar por aquel que es débil en la fe. Fíjense bien, orar por aquel que es débil en la fe, y pues obviamente conforme la persona que es débil en la fe va oyendo más de la palabra, la persona se va a ir y va a llegar a ser fuerte en la fe. De verdad, en las Escrituras encontramos, por ejemplo, a Pedro en la Biblia, ¿verdad?, que al principio, ¿verdad?, pues inclusive hubo un momento que le dijo a Yeshua, no te voy a negar, ¿verdad?, yo voy a dar mi vida por ti si es posible, ¿verdad? Y sabemos que el Mesías le dijo, ¿verdad?, antes que el gallo cante me negarás 3 veces, ¿verdad? ¿Y qué sucedió?
sucedió tal cual, ¿verdad? Pedro lloró amargamente porque negó al maestro, ¿verdad? Lo negó, ¿verdad? Pero ¿qué podemos hablar de Pedro? No, que inclusive con el pasar del tiempo fue evolucionando tanto, su fe fue tan grande que las escrituras nos dicen, ¿verdad? Aunque no era la sombra, pero el poder del Eterno, pero a través de la sombra de Pedro dice que las personas se sanaban. O sea, él llegó a crecer grandemente, ¿verdad? Tenemos inclusive 2 epístolas que nos dejó Kefas o Pedro, ¿verdad? Donde pues hay mucha sabiduría de parte de él, ya que fue uno de los hombres uno de los discípulos del Mesías, ¿verdad? Que anduvo en todo tiempo, entonces creció en la fe. De la misma manera, ¿verdad? El apóstol Pablo, en este capítulo 14 del libro de Romanos, ¿verdad? Lo que está diciendo es que los más fuertes lleven las cargas de los más débiles, es decir, que los que son más fuertes en la fe, que saben, que van un poquito más avanzados que los otros, ¿verdad? Que no se dediquen a juzgarlos, ¿verdad? A decirles, no, esto no es así, porque cuando eso pasa, el que es débil en la fe, pues lo que va a pasar es que se va a resentir, se va a enojar, se va a molestar, ¿verdad? Y se puede hasta perder del camino. Fuerte en la fe tiene que en este caso pues hacer inclusive cosas muy similares al otro, que es débil, para que este hermano no se pierda, ¿verdad? Si mal no me recuerdo en el libro de Hechos capítulo 15, ¿verdad? Después de que los discípulos del Mesías, después de que Pedro, Santiago, Bernabé, están ahí, Pablo inclusive, ¿verdad? Diciendo pues a los que vienen de en medio de las naciones gentiles, ¿qué les decimos que hagan? ¿Verdad? Y al final ellos terminan diciendo, miren, hay que decirles que guarden estos 4 mandamientos, no hay que inquietarlos. Fíjense bien, no hay que inquietarlos. ¿Qué significa esa palabra inquietarlo? Que está en Hechos 15 y 19, si no me equivoco. Inquietarlos es decirles que tienen que hacer esto y que tienen que hacer lo otro, porque son nuevitos, son nuevecitos, son personas que están comenzando. Y entonces, es decir, ahí es donde el que es más fuerte en la fe tiene que tener la capacidad para poder sobrellevar las debilidades de la otra persona, ¿verdad? Tiene que para ir enseñando, porque si de una vez se le dice algo, ¿verdad? Así muy fuerte a una persona que es nueva, ¿verdad? Lo que va a pasar es que la persona se puede resentir e inclusive puede perderse por causa nuestra. Por eso es de que Pablo, ¿verdad? Y apenas hemos leído el verso 1 del Romanos capítulo 14, ¿verdad? Pero les estoy dando así un contexto así generalizado para poder entender, ¿verdad? Como ya les dije, aquí no estamos hablando de leyes de alimentación, aquí no estamos hablando de animales que se pueden comer y animales que no se pueden comer, sino que los que eran más fuertes en la fe tenían que, hacerse a los que eran más débiles en la fe, ¿verdad? Y no juzgarlos, ¿verdad? No juzgarlos, ¿verdad? Algunos, pues como le digo, de estos que eran débiles en la fe, no comían carne y tampoco tomaban vino. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer en este caso las personas que eran más fuertes? Pues hacerse a ellas. Y vamos a ver en este caso, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Estamos en Romanos 14:1, vamos a leer Romanos 14:2. Romanos 14:2 dice: porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Fíjense bien, dice el verso 1, estamos leyendo en Romanos 14:1 y 2, dice así: recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Verso 2, porque uno cree que se ha de comer de todo. Cuando dice aquí que uno cree que se ha de comer de todo, no estamos hablando de alimentos así, de alimentos de lo que prohíbe Levíticos 11, sino que cuando dice porque uno cree que se ha de comer de todo, se refiere a carnes, las carnes permitidas y las legumbres. Fíjense bien, esto les digo porque más adelante tenemos a Pablo explicando un poquito más esto. Pero si no es así, si esto no lo voy explicando desde acá, no lo vamos a entender. Por eso dice, porque uno cree que se ha de comer de todo significa, en este caso, en el contexto, cuando dice de todo, es carnes permitidas, o sea, carnes que son avaladas por la Torah, y legumbres. Eso es todo. O sea, no significa, uno cree que se ha de comer de todo, no significa de que se come cerdo y todo lo que la Torah prohíbe, no.
Todo significa carnes aprobadas por la Torah y legumbres. Vean, pero dice Pablo, otro que es débil come legumbres. Por eso les digo yo, el que es débil come legumbres y otro cree que se come de todo. De todo es legumbres más carnes. Pero estoy hablando a prueba. O sea, no estamos hablando aquí que uno cree que se ha de comer de todo, ¿verdad? Y de todo, y de cualquier animal, no importa. Y el otro, no, si no aquí dijera, y el otro que es débil solamente come, ¿cómo se llama? Guarda las leyes dietéticas, de alimentación, ¿verdad? O sea, como que estuviese hablando, unos, ¿verdad? Uno cree que se comen todos los animales, inmundos y no inmundos, o no limpios, y el otro solo come animales limpios. Ese no es, así no es, ¿verdad? Por eso estoy explicando, ¿verdad? Lo mejor que puedo para entender este capítulo. Si no, no lo vamos a comprender. Vean, vamos a ver lo que nos dice, en este caso, el verso 3. Dice, el que come, no menosprecie al que come. Fíjense bien, el que come, no menosprecie al que no come. O sea, ¿el que come qué? Pues el que come carnes, ¿verdad? Y come legumbres. No menosprecie al que solamente piensa que solo hay que comer legumbres. Eso es lo que está diciendo Pablo. Luego dice, y el que no come, no juzgue al que come, ¿verdad? En este caso, pues se está hablando del que no come, el que solamente come legumbres, ¿verdad? No juzgue al que come carne, porque el Eterno le ha recibido. O sea, aquí, ¿verdad? De lo que se trata, y aquí quiero decirles algo que es bien importante. Cuando venimos al camino, ¿verdad? Cuando el Eterno nos llama, es el Eterno el que va a ir haciendo la obra en mí. Fíjense bien, y eso es una de las cosas que tenemos que aprender. Es el Eterno el que va a ir haciendo la obra en mí. Es decir, nosotros somos llamados a sembrar la semilla, luego a regarla, pero el único que da el crecimiento es el Eterno. Nosotros no podemos forzar a nadie a que haga algo, porque entonces eso iría en contra de las promesas, porque la promesa del nuevo pacto es que Él pondría la Torah en nuestra mente y la escribiría en nuestro corazón. Es decir, que Él obraría en nosotros, fíjense bien, poco a poco. Algunos somos rápidos, otros somos más lentos, pero tenemos que estar convencidos que al momento que llevamos su palabra no volverá vacía. Su palabra no volverá vacía. ¿Por qué? Porque su palabra es como el martillo que quebranta la piedra, ¿verdad? Dice el libro de Eclesiastés capítulo 11, verso 1. Echa tu pan sobre las aguas y después de mucho tiempo volverá a ti. Es decir, la palabra del Eterno uno tiene que llevarla, ¿verdad? Sembrarla, obviamente regarla, pues, pero uno no sabe en qué momento va a germinar. Uno sabe, hay plantitas que son rápidas para crecer y hay otras que les cuesta. Hay otras que cuesta. Inclusive la otra vez estaba leyendo en Japón hay una planta, bambú, no sé, un tipo de bambú que se siembra la semilla y a los 17 o 20 años nace. O sea, pero hay que estarle regando todo, hay que estarle regando cada semana, no sé, o sea, hay que estar tanto tiempo, mejor para qué, vea. Pero una vez nace, una vez crece, fíjense, una vez nace la plantita hasta de bambú, rapidito se hace grande. Entonces uno no sabe. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tenemos que sembrar la semilla, oigamos bien, sembrar la semilla, regarla y el Eterno da el crecimiento. No podemos nosotros forzar a las personas a que hagan las cosas rápido porque yo las hice rápido. No todos caminamos iguales. No todos. Algunos somos rápidos para caminar, pero otros más lentos. Entonces, todos tenemos o sea, es decir, el que camina rápido tiene que esperar al que va más lento. Habemos algunos, como les digo, o sea, miren, cuando Israel venía en el desierto, todos venían iguales. De hecho, cuando Esaú, ¿verdad?, llegó al encuentro de Jacob, le dijo, vámonos. No, le dijo, porque aquí hay niños, aquí hay mujeres, hay ancianos y no podemos caminar tan rápido. Tú que traes, ¿verdad?, tú vienes con un montón de hombres, creo que eran 600 hombres, me parece que traía Saúl, ¿verdad?, de a caballo y no podían ir al mismo paso. Entonces entonces le dijo, nosotros vamos a irnos despacio, porque traemos niños, mujeres y ancianos. Entonces, lo mismo también entre nosotros. Habemos algunos que caminamos rápido, que entendemos rápido,
¿verdad? Que no nos cuesta quizás entender las cosas, pero habemos algunos de nosotros que nos cuesta más entender, que nos cuesta más comprender, que nos cuesta más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El que entiende más rápido tiene que esperar y, si es posible, enseñarle y orar por aquel que le cuesta más, ¿verdad? ¿Para qué? Para que al final entremos todos. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Somos un cuerpo en el Mesías y estamos llamados a ayudarnos los unos a los otros, a que seamos como un solo hombre, no a competir entre nosotros, no a pelear entre nosotros, no a discutir entre nosotros, no a llevarnos la contraria, ni mucho menos a envidiarnos, ni a todas las cosas que ya sabemos, ¿verdad? Sino que como un solo hombre, ir hacia adelante con un solo objetivo, la verdad de la Torá. Ese es nuestro llamado, esa es nuestra misión, llevar al mundo el nombre de Yeshua, que el nombre de Yeshua sea conocido en todas las naciones. Y cuando estoy hablando del nombre de Yeshua, no solamente que le vaya, mire, su nombre ya no es Jesús, es Yeshua. No solamente es eso, hay más en un nombre, hay más que eso, ¿verdad? Porque algunas veces hasta eso también es pleito, ¿verdad? Como vamos a ver, por ahí tenemos un tema que vamos a dar, el Eterno permita, muy pronto, acerca de, ¿no? El tema se llama santificado sea tu nombre. Y ahí vamos a entender las implicaciones del nombre. Qué tan importante es el nombre. No solamente la pronunciación, sino la implicación y la importancia del nombre del Eterno y del nombre de Yeshua. Así que vamos a seguir leyendo. Estamos acá en el libro de Romanos, capítulo 14, ¿verdad? Y vamos a ver el verso 4. Hemos leído 1, 2 y 3. Vamos con el verso 4. Dice así: ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Verdad? Para su propio Señor está en pie o cae, pero está firme. Pero poderoso es el Eterno para hacerle estar firme. Vea, Pablo está diciendo acá: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? O sea, es por eso, es porque unos se juzgaban a los otros, ¿verdad? Es porque uno que tal vez iba un poquito más adelantado, ¿verdad? Comenzaba a juzgar al otro que era débil en la fe, en lugar de ayudarle, en lugar de orar por él, ¿verdad? Lo que comenzaba era a decirle cosas, ¿verdad? Y realmente eso no ayudaba en nada, a juzgarlo. O sea, solamente pues cuando se juzga a otra persona con este sentido, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es una acción similar al fariseo aquel que oraba de pie y que dice que había un publicano también por ahí, ¿verdad? ¿Y qué es lo que decía? Pues, ¿verdad? Mire, y hacía cosas buenas, pero lo malo que decía: y no soy como este, y no soy como este. Eso es, dice la palabra, creo que en el libro de Isaías, leímos la otra vez, dice la palabra del Eterno: ay de aquellos que dicen, apártate de mí porque soy más santo que tú. Dice la Escritura: esos son humo en mi furor. Vea, eso para que nosotros sepamos, ¿verdad? Que nosotros no podemos creernos más que nadie, ¿verdad? Simplemente, y estamos acá para hacer la luz del mundo, estamos acá para darle sabor, como dice la palabra, la sal de la tierra. Estamos acá para alumbrar al mundo, para enseñar al mundo, para llevar al mundo la verdad de la Torá y para enseñar al mundo la verdad del Evangelio, la verdad de la Torá y la verdad del Mesías. Para eso hemos sido llamados, ¿verdad? No para ser piedra de tropiezo de las otras personas, no para venir a discutir quién sabe más, quién sabe menos, no para pensar quién es más, quién es menos, porque les voy a decir, verdaderamente, las Escrituras nos dice que aquel, ¿verdad?, que quiera ser aquel, ¿verdad?, el que se humille será exaltado. Es decir, si una persona se cree más, pues hágase pequeño, porque de verdad, o sea, nadie es más. Es más, como he dicho ya en Escrituras, dice la palabra que cada uno de nosotros es superior a los demás. Ver a los demás, ver a mi hermano, ver a quien sea, pero verlo superior a mí, no verlo para abajo, ¿verdad? Como dije en cierta oportunidad, la única manera que podemos ver a una persona es para decirle que sus zapatos están muy bonitos, solo para eso nada más. De ahí no podemos ver hacia abajo a nadie, ¿verdad? Porque de verdad todos somos hermanos y estamos llamados a ayudarnos. Estamos llamados a ser ejad, a ser un solo cuerpo, el cuerpo del Mesías, ¿verdad? Y obviamente pues el cuerpo del Mesías no es algo, no puede contrariarse, no puede pelear, una mano no puede estar peleando con la otra, ni los ojos peleando con la boca, ¿verdad? Todos nos necesitamos los unos a los otros, ¿verdad? Y esa fue la oración de Yeshua,
que ellos sean uno, que sean ejad, que se cumpla el Salmo 133 cuando dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, oiga bien, juntos, pero no solamente juntos, y peleando, juntos y en armonía. ¿Por qué? Porque allí envía el Eterno bendición y además envía vida eterna. Entonces eso es bueno que nosotros aprendamos. Vamos a leer ahora el verso 5. Estamos en Romanos capítulo 14, hemos leído 1, 2, 3, 4 y vamos al verso 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia. Una persona que comienza a estudiar las Escrituras, obviamente, ¿verdad? Oigan bien, cuando allá en el libro de Hechos capítulo 15, me recuerdo, ¿verdad?, lo que les decía anteriormente, los apóstoles, los discípulos llegaron a la conclusión de que a los gentiles solamente había que decirles, a aquellos que venían de las naciones, solamente había que decirles que guardaran 4 cosas, ¿verdad? No significa que esas 4 cosas eran las únicas para ellos, ¿verdad? Sino que esas 4 cosas iban a ser una base, ¿verdad? Para que ellos vinieran, para que ellos escucharan la Torá, y conforme ellos iban escuchando la palabra, se iba a ir desarrollando la fe, iban a dejar de ser débiles en la fe y iban a ser fuertes en la fe. Por esto es de que Pablo, ¿verdad?, está diciendo acá, uno hace diferencia entre día y día, ¿verdad? Otros juzgan iguales todos los días. Una persona que piensa en la fe, al principio muy posiblemente vea que todos los días son iguales, ¿verdad? Y no le sienta diferencia y piensa que el Shabbat sea normal. O sea, es decir, si nosotros venimos y comenzamos a imponerle que tiene que guardarlo y que tiene que guardarlo y que tiene que hacerlo y que tiene que abandonar el trabajo y que tiene... No, la persona no, esa no es, así no es. Así no es. Sino que se tiene que enseñarle a la persona poco a poco. Fíjense bien, poco a poco. Y que sea el Eterno el que vaya alumbrando. Sea el Eterno el que vaya enseñando. ¿Por qué? Porque si yo le digo a una persona, usted tiene que guardar el Shabbat, ¿verdad? Porque si no lo guarda, usted se va a ir al infierno. No, eso no se debe de hacer nunca. Eso no. El Eterno es el que va a ir poco a poco, por medio del oír, va desarrollando fe. Y cuando la fe sea suficiente, esta persona va a hacer diferencia. Porque Pablo lo que está diciendo acá es, voy a repetir el pasaje. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Pablo lo que está diciendo es que no se juzgue, que uno no juzgue al otro, ¿verdad? Y que el otro no juzgue al uno. Es decir, que dejemos que el Eterno haga la obra y que no vengamos, ¿verdad?, y pongamos cargas a las personas que todavía no les pueden llevar. Es decir, que dejemos que el Eterno sea el que poco a poco, ¿verdad?, es decir, vayamos llevando su yugo. Miren, Yeshua dijo en cierto momento, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Realmente así es, pero en cierto momento unos discípulos dijeron por ahí, ¿verdad?, dura es tu palabra, Señor, ¿quién la podrá llevar? Dura, la sintieron dura, se fueron. Entonces, es decir, no todos no todos entendemos igual, no todos podemos llevar, es decir, entender y llevar la carga. Algunos estamos capacitados para no llevar mucha carga, otros sí están capacitados para llevar más carga, otros están capacitados para grandes pruebas, otros que las pruebas no aguantamos las pruebas más. Entonces, el Eterno poco a poco, como lo dice la palabra también, ¿verdad?, las pruebas, problemas que vamos pasando, de acuerdo a nuestra capacidad, Él va imponiendo esa carga, pero no va a poner más carga que la que podamos llevar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Eterno es compasivo, ¿verdad? El Eterno es un Elohim de misericordia que nos ama y tiene paciencia para con nosotros. Esa misma paciencia es la que nosotros tenemos que desarrollar para con las demás personas, ¿verdad? En ningún momento llegar a pensar, no, es que, ¿verdad?, es que nosotros, ¿verdad?, cuando yo era, inclusive a los hermanos, a quien sea, decir, ¿verdad?, no importa, una persona que sea de X iglesia, hermano, Dios le bendiga, y ¿por qué no? O sea, es decir, tenemos que demostrarle a través de nuestros hechos
¿Quiénes somos para que las personas vengan y digan, ¿por qué no qué es lo que usted practica, verdad? ¿Qué es lo que enseña? Que yo quiero saber de eso, porque veo que el testimonio que usted tiene, tal vez aunque no se lo diga, pero lo miran. O sea, tenemos un testimonio delante de las personas que las personas dicen, no, pues yo quiero saber qué es lo que hace, ¿verdad? Porque de verdad que veo que es una persona, ¿verdad? Que no pelea con nadie, ayuda a los demás, una persona amable, una persona respetuosa. O sea, ese es el testimonio que habla de nosotros. ¿Para qué? Para que las personas quieran y digan, yo quiero conocer al Elohim de Israel, al Dios de Israel. Yo quiero conocer lo que ellos conocen, ¿verdad? Porque todo esto, ¿verdad? El no hacer las cosas así, lo que hace es que nos separamos nosotros mismos del Eterno. ¿Por qué nos separamos nosotros mismos del Eterno? Pues porque el Eterno dice que al humilde da gracia, pero al altivo lo mira de lejos, ¿verdad? Ese es el punto. Yeshua mismo andaba en medio de personas necesitadas, que inclusive los mismos fariseos le dijeron, ¿por qué vuestro maestro come con prostitutas y publicanos? Yeshua andaba en medio de las personas enfermas. Y justamente ahí se nos ha mandado a nosotros, para levantar a los caídos, para dar vista a los ciegos, para levantar a los muertos, para revivir a los huesos secos. Y es por eso que tenemos que tener de verdad paciencia, y sobre todo tenemos que tener amor por las almas, ¿verdad? Porque en algún momento de nuestra vida nosotros estuvimos igual, ¿verdad? Muchas veces a nosotros se nos olvida de dónde nos ha sacado el Eterno, la compasión que el Eterno tuvo para con nosotros, para que podamos estar donde estamos. El Eterno fue compasivo y misericordioso. De la misma manera nosotros tenemos que ser igual. Y por eso es que Pablo está tratando acá de que las personas no juzguen unos a otros. ¿Por qué? Porque cuando uno juzga al otro con este objetivo, lo que está queriendo decir es, yo soy mejor que fulano, porque fulano no hace tal cosa y yo sí la hago. No. De hecho, cuando en 1 Corintios, si no me equivoco, Pablo comienza a hablar en los primeros capítulos, y ahí se habla de juzgar. Dice, ¿y quién va a juzgar a los que están, a los de afuera? No, dice, quiero ver si encuentro el pasaje, a ver si lo encuentro, no lo tengo, pero Pablo ahí sí habla de juzgar. Fíjense bien, ahí sí habla de juzgar, porque dice, vamos a ver si encontramos el pasaje. Primera de Corintios, aquí tenemos, vamos a ver, Primera de Corintios 5:12. Vamos a ver. Primera de Corintios, capítulo 5, vamos a irnos, por favor. Y verso 12. Vamos a leer. Fíjense. Y esto es bien importantísimo. Dice así. Vamos a leer 1 Corintios 5, 11 y 12. Dice así. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aún comáis. Fíjense bien, verso 12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera el Eterno juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Aquí está hablando de juzgar al que está adentro. Pero aquí es diferente. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de una persona no nueva, sino de una persona que ya tiene muchos años. De una persona que, como dijo Pablo en otra oportunidad, a causa del tiempo debería de ser maestro. ¿Verdad? Debería de ser maestro a causa del tiempo, pero dijo Pablo, pues hay que darle lechita todavía y no avanzan espiritualmente. Entonces, una persona, ¿verdad?, de la cual está hablando acá, sí, el que está dentro se puede juzgar, inclusive sacar, pues, como dice la palabra acá. Pero estamos hablando de personas que ya ejercitadas, ya una persona ya madura espiritualmente, sí se puede juzgar, y sí, inclusive no dicen ni con el tal ni aún comáis. Y dice, ¿verdad? Y al final pues dice ¿qué razón tendría para juzgar a los que están afuera? Es decir, a los que están adentro, sí, ¿verdad? Pero estamos hablando de una persona que ya tiene, fíjense bien, que ya tiene tiempo, ya es maduro espiritualmente, sí se puede juzgar. Pero en el caso de Romanos, si no tendríamos una contradicción,
En el caso de Romanos 14, que nos vamos a ir de nuevo, ¿verdad? Aquí Pablo dice, ¿tú quién eres? En el verso 4, que juzgas al criado ajeno. O sea, viene Pablo allá y allá dice que hay que juzgar a los que están adentro. Y aquí dice que no hay que juzgar. La diferencia es que aquí está hablando de una persona nueva, una persona débil en la fe. Y allá en Corintios capítulo 5 está hablando de una persona madura, de una persona que ya tiene bastante tiempo de estar perseverando, pero pues es piedra de tropiezo, muy diferente, muy diferente. Por eso es que pues es de entender el contexto de lo que estamos hablando acá. Entonces, y por eso, ¿verdad? Como decía nuestra hermana Miriam por ahí, es necesario que nosotros recordemos, ¿verdad?, de dónde venimos. Muchos de nosotros venimos de donde asustan. Así, si comenzamos a acordarnos hace 10, 15, 20 años, no sé, ¿verdad? Algunos pueden tener no sé cuánto tiempo de estar perseverando en la obra, pero les digo, de verdad, estábamos muertos en delitos y pecados, haciendo las cosas mal, ¿verdad? Pero el Eterno, como dice su palabra, que es grande en misericordia, con el gran amor con que nos amó, nos dio vida de entre los muertos, fíjense bien, y tuvo misericordia por nosotros. Entonces, ¿dónde estábamos nosotros? ¿Qué hacíamos nosotros? ¿Verdad? ¿De dónde venimos? Pues de la misma manera, nosotros tenemos que pensar, ¿verdad?, en todos aquellos que vienen, en aquellos nuevecitos, en aquellos que vienen y no conocen nada. No, uno no puede jactarse de nadie ni de nada, sino que tiene que tratarlo con mucho amor, porque el Eterno así también hizo con nosotros y utilizó también personas para que nos trataran así. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que hacer lo mismo con aquellos, fíjense bien, que vienen pensando, aquellos que tal vez piensan tal vez de una manera diferente, pero no por el pensar que dice que, que hay que hacerlo de otra manera. Pues no, está bien, no se preocupe, sigamos, avancemos, estudiemos, ¿verdad? Y hay que seguir orando y todo, no llegar a contienda, porque o sea, la contienda de verdad que no es algo bueno. La contienda no lleva a nada bueno. Sin embargo, cuando el Eterno hace la obra, la hace perfecta. Y tenemos que dejar que el Espíritu obre, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice el verso 5. Perdón, 6. Dice Romanos 14, 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, para el Eterno. El que no hace caso del día, para el Eterno no lo hace. El que come, para el Eterno come y da gracias al Eterno. Y el que no come, para el Eterno no come y da gracias al Eterno. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Vuelvo y repito, ¿verdad? Estamos hablando de personas nuevas. Personas nuevas. ¿Y cuál es el contexto acá con estas personas nuevas? Pues el contexto es que estas personas de las cuales está hablando Pablo acá, que eran débiles en la fe, no comían carne. Y no estamos hablando carne de cerdo, no comían carne, no comían carne de vaca, carne de buey, no comían carne de ninguna. O sea, en otras palabras, eran vegetarianos, totalmente, pues vaya, para que me entiendan. Solamente comían legumbres, así, solamente comían legumbres. Y pues Pablo está, todo lo que Pablo está haciendo es diciéndoles, en este caso a los romanos, a la comunidad de Roma, y en este caso a nosotros también, ¿verdad?, que dejemos que el Eterno haga la obra. Que dejemos que el Eterno haga la obra. Y es lo que muchas veces no hacemos. Nosotros queremos imponerle a las personas que hagan las cosas. Ya hemos estudiado Gálatas completamente y venimos ya en toda la carta de Romanos, donde hemos logrado ver, ¿verdad?, de que Pablo de ninguna manera quiere que nadie imponga a nadie sobre otra persona. Yo no le puedo decir a otra persona, usted tiene que hacer esto y lo otro. No puedo hacerlo. ¿Quién soy yo para hacerlo? No puedo hacerlo, no puedo imponerle nada. Es más, y si la otra persona hace algo porque yo le digo, aquella persona se convierte en esclava mía, porque está haciendo algo para agradarme a mí, para agradar a un hombre. Y lo que el Eterno desea es que cuando nosotros, o en este caso cuando los romanos, o en este caso la comunidad de Roma, pues que tenía personas nuevas, que dejaran que el Eterno hiciera la obra. Cuando el Eterno hace la obra, la hace perfecta, porque el Eterno va poco a poco, con mucha paciencia. Fíjense bien, y por eso es que tenemos que armarnos nosotros iguales.
¿verdad? Porque les digo, o sea, no todos aprendemos igual, no todos podemos llevar el mismo ritmo, no todos somos iguales, sabemos, los seres humanos somos tan variados, ¿verdad? Y pues, como les había dicho en cierto momento, ¿verdad? Todos somos buenos para algo, también no somos buenos para lo mismo, pero somos buenos. Y si alguien cree que no tiene algo bueno, lo que le diría yo, lo que dijo Pablo, despierta el don que está en ti, porque todos tenemos algo bueno que el Eterno ha puesto en nuestras vidas. Y posiblemente no sea lo mismo, tal vez yo no sea bueno ¿para qué? Para hablar en público, no sea bueno para cantar, no sé, pero para algo tengo que ser bueno. Y a otras personas no son buenas para ello. Entonces tenemos que vernos como un equipo, como un ejad, como un solo cuerpo, que uno necesita del otro y el otro necesita del uno, y al final llegamos todos, porque la idea no solamente es que yo gane la batalla, la idea no solamente es que usted gane la batalla, la idea es que todos ganemos, que todos lleguemos al final, que todos lleguemos a la meta. Qué triste sería que solamente, pues todos vamos corriendo y si yo llego, pues ustedes ya no y solo a mí me la den. No, lo que tenemos que hacer es llegar a la meta y ayudar a otros hermanos para que, en primer lugar, para que encuentren el camino y ayudarnos entre todos para llegar a la meta. Eso. Y luego cuando lleguemos a la meta y el Mesías venga, poder celebrar todos juntos que lo logramos. Lo logramos como un equipo, como un cuerpo. Logramos llegar a la meta, ayudándonos los unos a los otros, no compitiendo, quién sabe más, quién sabe menos, no compitiendo para hacer avergonzar a otro que no sabe porque yo sé. No se trata de eso. Aquí no se trata de quién sabe más, quién sabe menos, se trata de conocer para poner en práctica. Siempre he dicho, tenemos que conocer su palabra para luego ponerla en práctica, es decir, vivirla y luego después enseñarla. Son cosas que tenemos que aprender. Conocer al Eterno, poner en práctica su palabra y enseñarla. 3 cosas fundamentales para nuestra vida. Fundamentales. ¿Por qué? Porque no podemos quedarnos con lo que el Eterno nos da. No podemos. No podemos dejar de decir ni de las cosas que hemos visto y oído. Tenemos que, así como de gracia hemos recibido, tenemos que dar de gracia también, ¿verdad? Y llevar al mundo, impactar al mundo con la verdad del Evangelio, con la verdad de la Torah, con la verdad de Yeshua. Esa verdad que Él dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres totalmente, a través del Ruach, a través del Espíritu de nuestro Mesías, libres de todo el hombre carnal, libre de toda cosa que nos ata, libre de todo pecado, ¿verdad? Y que podamos vestirnos, como dijo Pablo, vestidos del Mesías, ¿verdad? Que nos vistamos de las armas de luz para que podamos avanzar, ¿verdad? Para que podamos ganar la batalla y poder llegar hasta el final en victoria. Así que vamos a seguir leyendo acá. Vamos sobre el versículo 7. Estamos en Romanos capítulo 14, ¿verdad? Vamos a leer el verso 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Eterno vivimos, y si morimos para el Eterno morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Eterno somos. Verso 9. Porque el Mesías para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Adón, es decir, para ser Señor, así de los muertos como de los que vives. Verso 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Vuelve otra vez, ¿verdad? A decir, o también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Mashiach, de Cristo, dice acá. Fíjense bien. ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Vea, no solamente, o sea, aquí no estamos hablando de una crítica constructiva a la que se hacía. Es muy diferente cuando hay una crítica constructiva. Yo veo que alguien está haciendo las cosas mal, me acerco a la persona, ¿verdad? Y le digo, ¿verdad? Así, con todo amor, ¿verdad? Y con todo respeto, que eso, ¿verdad? Que evaluara si eso es así, ¿verdad? Para hacer, no, tal vez no directamente, ¿verdad? Usted está haciendo las cosas mal, ¿verdad? No, usted se va a ir, no, evalúe, ¿verdad? Piense si eso es así, ¿verdad? Entonces, para que la persona recapacite en sí misma y tampoco se vea golpeada por una palabra. Entonces, lo que dice acá en el verso 10, ¿verdad? Dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? No solamente es el hecho de juzgar de una manera positiva, ¿verdad? Sino que estamos hablando de juzgarlo y menospreciarlo. Ven, ese es el problema, juzgar y menospreciar.
¿verdad? Esa es la misma actitud que tenía el fariseo, aquel fariseo de la historia del Mesías, de Yeshua, ¿verdad? Cuando decía él, ¿verdad? Pero no soy como este. Eso es todo lo que él hacía era buenísimo. Ayunaba 2 veces a la semana, daba todos los diezmos y todo buenísimo, ¿no? Pero el problema es que él se creía mejor que el otro. Ahí se echó todo a perder. Dijo, pero no soy como este. No soy como este. Se creía superior, se creía mejor y estaba menospreciando a su hermano, ¿verdad? Y ese es el gran problema acá, ¿verdad? De juzgar a una persona, ¿verdad? Y menospreciarla, ¿verdad? Pensar de que yo soy mejor, ¿verdad? Y el otro no. No, lo que pasa es de que el Eterno obra de diferentes maneras. Y por esta razón es que en las Biblias encontramos cuando dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. ¿Por qué dice así? ¿Por qué no dice mejor el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob? Porque el Eterno, es decir, actuó de una manera diferente con Abraham, actuó de una manera diferente con Isaac y actuó de una manera diferente con Jacob. Cada quien era diferente. Nosotros igual, todos somos diferentes. Y el Eterno trata con nosotros de manera diferente. Y eso es lo que Pablo había aprendido del Eterno y del Mesías. Por eso es que se hacía a unos y a otros para ganarlos al Evangelio, al Mesías, ¿verdad? Porque somos diferentes. Somos bien diferentes, ¿verdad? Algunos entendemos con poco, otros entienden de otra manera. Algunos entendemos así, otros hay que hacer muñequitos y dibujitos para entender. Y hay que tener la paciencia para hacer las cosas de diferente manera, ¿verdad? Pero todo sea con el objetivo de que comprendamos y que somos diferentes. El hecho de que a una persona hay que hacerle dibujitos para que entienda y a otra persona pues hay que escribirle para que entienda y a otra persona hay que ponerle un video para que entienda, no significa de que uno sea más que otro, de ninguna manera. Significa que tenemos diferentes maneras de percibir las cosas. Así, tenemos diferentes formas de percibir las cosas y lo importante es que lo comprendamos, sea de la manera que sea. Eso es lo importante. Y que también pues tengamos la paciencia de poder enseñar, tengamos la paciencia de poder contestar a las preguntas. No importa si alguien pregunta la misma cosa 10 veces, hay que responderla. No importa si hay que explicar lo mismo 10, 15 veces, hay que explicarlo. No importa. O sea, a eso somos llamados, a decir las cosas una y otra vez, aunque me la vuelvan a preguntar, no puedo, es que yo ya le expliqué, mejor ya no me esté molestando. No, hay que explicarle las veces que sean necesarias. Y eso, de verdad, así ha hecho el Eterno con nosotros. Nos ha tenido gran paciencia. De verdad, si el Eterno no tuviese paciencia con nuestras vidas, no, ya qué tiempo ya no existiéramos, ya fuéramos borrados de la tierra. Pero la paciencia que el Eterno y el amor que el Eterno ha tenido con nuestras vidas ha hecho que estemos todavía con vida. Y por esa razón, de verdad, necesitamos mostrarle al mundo que Yeshua vive en nosotros. Yeshua vive en nuestras mentes y Yeshua vive en nuestros corazones. Necesitamos impactar al mundo con nuestro testimonio, con enseñarles que nosotros somos la imagen del Mesías en la tierra. Y que también esto no es solo para nosotros, sino que para todos aquellos que quieran abandonar el mundo, dejar todas las cosas que no valen la pena, por de verdad tomar lo que sí vale la pena y de esta manera avanzar y llegar a la meta, que es tener un cuerpo que nunca morirá y estar en aquel reino que no terminará jamás, el reino que durará para siempre. ¿Cuál es ese reino? Cuando Yeshua venga por segunda vez a la tierra, ¿verdad? Y todos esperamos eso, tanto los que estamos vivos como aquellos hermanos que ya no están con nosotros y han partido también, ¿verdad? Tenemos la esperanza que lo volveremos a ver, ¿verdad? Cuando Yeshua regrese. Y esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Y eso es lo que nos hace, ¿verdad? Que podamos vivir felices, que podamos, a pesar de que hayan pruebas y que hayan momentos difíciles, pero tenemos la esperanza de que el Eterno está con nosotros. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida y a la misma vez también, ¿verdad? Sabemos de que el día que
sea que descendamos al polvo de la tierra o que Yeshua regrese por segunda vez, pues sabemos perfectamente que vamos a estar en sus manos, ¿verdad? Dando inicio a ese reino que no tiene fin y que todos esperamos ansiosamente, ¿verdad? Y no solamente yo, por eso es que queremos alcanzar a más hermanos, a más personas para que conozcan esta verdad, para que el reino del Eterno, ¿verdad? De verdad pueda unificarse lo más pronto posible. Así que sigamos leyendo. Vamos a ver, estamos en el libro de Romanos capítulo 14 y vamos a ver ahora el verso 11. Dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Eterno, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará al Eterno. De manera que cada uno de nosotros dará al Eterno cuenta de sí. Fíjense bien, de manera que cada uno de nosotros dará al Eterno cuenta de sí. Algunas veces nos olvidamos, digo nos olvidamos porque comenzamos a juzgar a personas que están entrando, ¿verdad? A personas nuevas, empezamos a juzgar, empezamos a creernos que somos mejores, ¿verdad? Y comenzamos a querer rectificar a otros y nos olvidamos de nosotros mismos. Cuando la palabra misma, Pablo decía en el libro de Romanos al principio, y se recuerdan cuando comenzábamos, ¿verdad? Que aquel que enseña, aquel que predica, tiene que predicarse así. Tú que predicas, predícate a ti mismo. Fíjense bien. Aquí, ¿verdad? Pablo dice, de manera que cada uno de nosotros dará al Eterno cuenta de sí. Es decir, que por estar juzgando a otra persona, ¿verdad? Que está comenzando y menospreciándola y creyendo que yo soy mejor que la otra persona porque la otra persona no comprende o no entiende lo que yo entiendo, ¿verdad? Por estar haciendo eso, lo que va a pasar es que yo me estoy descuidando de mí mismo, ¿verdad? Y estoy queriendo juzgar a otro cuando yo me voy descuidando de mi santidad, cuando yo me voy descuidando de no avanzar espiritualmente, ¿verdad? Y es donde pues comienzan a surgir las obras de la carne. Y una de esas es estar juzgando al hermano, estar juzgando a la persona nueva, a la persona que está comenzando, en vez de ayudarle, en vez de orar por ella, ¿verdad? Y dejar que el Eterno haga la obra a través del Espíritu, ¿verdad? Entonces dice en el verso 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Fíjense bien, ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Lo que Pablo está queriendo decirnos es que a todos el Eterno nos ha tomado por hijos. Y cada uno, ¿verdad? Como dice la palabra, venid tal como estéis. Cada uno ha venido así como está, ¿verdad? Y venimos desde uno que está su pensamiento bien distorsionado y otro que está un poquito menos distorsionado, ¿verdad? Pero el que va a hacer la obra es el Eterno. Es el Eterno. No puedo yo, ¿verdad? Componer a otra persona de un día para otro. No. Ese es trabajo del Eterno. Ese es el Eterno, ¿verdad? Haciendo crecer, haciendo que cada uno de nosotros crezcamos espiritualmente y de una manera segura, ¿verdad? No es una cosa que hoy se haga y ya mañana se deshaga. No. Muchas veces las cosas que se hagan de la noche para la mañana, así también terminan de la noche a la mañana. Mientras tanto, algo que va, decir que va hecho, digamos así, no tan a la rápida, son cosas que permanecen. Y así es el Eterno a través de su palabra. Poco a poco Él va poniendo su palabra, su Torah en nuestra mente, y poco a poco Él va escribiéndolo en nuestros corazones, sin necesidad que yo venga y tenga que forzar a una persona que crea como yo, ¿verdad? No, ¿verdad? Eso no es así. Por esta razón vamos a seguir leyendo. Estamos en el verso 13, dice, así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Estamos en Romanos 14, 13. Vamos a ver el verso 14. Dice, yo sé y confío en el Adón Yeshua, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Ve, aquí, como hemos venido hablando, no estamos hablando de animales inmundos. No se está hablando de eso, sino que en este caso habían personas que consideraban impuro a los animales como el buey y la vaca. O sea, la carne no la querían comer. No querían comer carne, lo que ellos querían es solamente vegetales, legumbres.
Por eso comenzábamos en el pasaje 1 y 2, donde dice, el que es débil, el que es fuerte en la fe, come de todo. ¿Qué dijimos que era de todo? Carnes permitidas por la Torah y legumbres. Eso es todo, de acuerdo al contexto. Ahora, pero aquel que es débil en la fe, ¿qué hace? Come solo legumbres. Ese que come solo legumbres considera que es impuro o que es inmundo comer carne, cualquier tipo de carne. Así, ese era el pensamiento que tenía. Por esta razón, ¿verdad? Es importante, porque si no tenemos el contexto de lo que estamos leyendo, vamos a terminar torciendo la palabra, y tenemos que tener un gran cuidado con ello. Entonces, cuando Pablo dice acá, voy a seguir leyendo, dice otra vez el verso 14, yo sé y confío en el Señor Yeshua, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien el Mesías murió. Vea, es lo que venimos diciendo. El fuerte en la fe tiene que sobrellevar las cargas del que es débil en la fe, ¿verdad? Y no estarlo juzgando porque tal vez no entiende como yo entiendo. No, sino que tenemos que dejar que el Eterno haga la obra, porque si yo vengo y comienzo a decirle un montón de cosas y decirle que eso no es así, que no es así, y tal vez yo pueda tener la razón, pero la manera en la cual yo se la estoy diciendo, voy a hacer que la persona es imposible, se pueda perder. Entonces tenemos que dejar que el Eterno haga la obra. Tenemos que dejar que el Eterno haga la obra, porque yo, ¿quién soy, verdad? Para poder, como dijeron allá en el libro de Hechos 15, los hermanos dijeron, nosotros, ¿verdad? ¿Quiénes somos para poner esta carga si ni nosotros mismos hemos podido llevar? Es decir, nosotros no somos nadie para imponer algo a otra persona. Nosotros no podemos imponer nada. Tenemos que dejar que el Eterno sea el que se encargue en este caso de poner la Torah y en nuestras mentes y escribirlo en nuestros corazones, y que Él haga la obra y que la haga. Él hace las cosas perfectas, nosotros arruinamos las cosas. Él hace las cosas bien. Por eso es que tenemos que saber cuál es nuestra parte. Nosotros no podemos darle el crecimiento, nosotros no podemos hacer, ¿verdad? Agarrar la plantita y jalarla. Yo quiero que crezca esta planta. No, la vamos a quebrar, la vamos a arrancar de las raíces. Todo lo que podemos hacer nosotros es sembrar la semilla y regarla. El crecimiento lo da el Eterno. Nosotros no podemos meternos a hacerla crecer, ¿verdad? Ya me imagino agarrar una planta y estarla jalando todos los días, ¿verdad? La vamos a arruinar. No podemos hacerla crecer nada, nosotros no podemos. Es el Eterno el que se encarga de eso. Dice así, vamos a seguir leyendo. 16. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino del Eterno no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, aquí no se está hablando de animales inmundos y limpios. Ese no es el contexto. Aquí se está hablando de, ¿cómo decir?, de alimentos, en este caso, como hemos venido hablando, ¿verdad? De que algunos pensaban que se podía comer de todo, es decir, carnes que se permitida por la Torah y legumbres, y otros creían que solo legumbres. Eso es el contexto. Si no, arruinamos la cosa, ¿verdad? De hecho, cuando dice aquí el reino del Eterno no es comida ni bebida, si nosotros metemos, fíjense bien, otro tipo venimos acá y queremos meter lo que nosotros queramos, arruinamos la cosa. ¿Por qué? Porque si aquí vengo yo y digo no es comida ni bebida, entonces alguien se puede emborrachar. ¿Qué se emborrache? No importa, si el reino de Dios no es bebida, no es bebida, los borrachos no entrarán al reino. Fíjense, los borrachos no entrarán al reino. Entonces, lo que la Escritura está diciendo, tenemos que ver el contexto bíblico. Si no, nos perdimos, ¿verdad? Aquí no estamos hablando, repito, no es que en el reino no es comida ni bebida, así que puedo tomar y todo. No puede hacer eso, porque aquí de lo que está hablando es de no juzgar al hermano, no juzgar a una persona que tiene menos, o sea, que está comenzando, no juzgarla, amarla y enseñarle, orar por ella y obviamente pues enseñarle con mi ejemplo, ¿verdad? Y enseñarle también pues a través de la Escritura, ni mucho menos tenerla de menos, ¿verdad? No tenerla de, no, que yo guardo esto y él no lo guarda y por eso nosotros, no, momento, cuidado. Nosotros no somos puestos por jueces de los demás. El Mesías dio su vida, no yo. Él dio su vida. Entonces Él viene trayendo a las personas, cada quien camina de manera diferente. ¿Sabe cuál tiene que ser nuestra esperanza? Como dice la palabra allá el sembrador salió a sembrar, que hay buena tierra.
Esa es la esperanza del sembrador. Y otra de las cosas que tiene que ser nuestra esperanza es que la palabra del Eterno no vuelve vacía. Ahí tiene que estar nuestra convicción, nuestra fe y nuestra esperanza. De ahí hablemos, enseñemos, no juzguemos, no menospreciemos a nadie, seamos amigos de todos, así, ¿verdad? No tengamos enemigos, ¿verdad? Si a usted lo tienen de enemigo es diferente, pero tampoco usted no puede decir fulano me cae mal. No. Nosotros no nos puede caer mal nadie. Eso no. Sí podemos decir lastimosamente la actitud de X personas molesta, pero no la persona. Tenemos que orar por ellos, inclusive hasta por los enemigos, como dijo Yeshua. Entonces, seguimos acá. Sí, exactamente como dice nuestro hermano Víctor, ¿verdad? Ese es el pasaje que estamos citando, ¿verdad? Donde se habla de que Pablo sembró, Apolo regó y el Eterno da el crecimiento. Amén. Baruch Hashem. Bendito sea el nombre del Eterno. Bien, sigamos leyendo acá. Dice, verso 18, porque el que en esto sirve al Mesías agrada al Eterno, a Dios, y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Fíjense bien. Oiga, sigamos a lo que contribuye a la paz. Shalom. Shalom. Y a aquello que edifica. No a lo que lleva a pleitos, no a lo que lleva a jactancias, no a lo que lleva a todo tipo de cosas, ¿verdad? Contiendas, no. Aquello que edifica. Aquello que nos trae shalom, aquello que nos trae paz. Todo lo que nosotros podemos hacer es, vuelvo y repito, hablar la palabra, llevar la palabra, inclusive usar la sabiduría para llevarla, ¿verdad? Y luego orar, pedirle al Eterno que su palabra pueda caer en buena tierra, ¿verdad? Es todo lo que podemos hacer. Y luego regarla, es decir, con la misma palabra, porque la palabra es la misma agua de vida, ¿verdad? Que es Yeshua. Yeshua es la palabra es Yeshua, es lo mismo, hablar de la Torah, el Mesías es la Torah viviente y tenemos que regarla. El Eterno se va a encargar de dar el crecimiento, ¿verdad? Y el Eterno, pues mediante las personas vayan escuchando, pues obviamente la fe va a ir creciendo. Y después de que la fe crezca, entonces después que por cierto dice que viene por el oír, después vienen las obras, y estas obras vienen a, como dice Jacob, como dice Santiago, perfeccionar la emuná, o la fe, como es en hebreo emuná. Entonces, seguimos leyendo. Dice así el verso 20: no destruyan la obra del Eterno por causa de la comida. Fíjense bien, todas las cosas a la verdad son limpias. Vuelvo y repito, cuando dice todas las cosas a la verdad son limpias, todas las cosas está refiriéndose a carnes permitidas por la Torah, fíjense bien, y a legumbres. No significa que todas, que ya la Torah no valga, no. Por eso es que estamos viendo el contexto, el contexto de lo que estamos hablando. Sigamos leyendo. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne. Ve, aquí Pablo dice, bueno es, verso 21, no comer carne, ni beber vino, ni nada que en que tu hermano tropiece, se ofenda o se debilite. Aquí tenemos la clave. Vea, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece, se ofenda o se debilite. Y aquí, ¿verdad? Aquí pudiésemos hablar de más cosas, inclusive hasta de cosas que no son comida. O sea, hay cosas que tal vez se pueden hacer, pero por causa de una persona débil en la fe, no se hace. Porque va a ver que yo hago algo y no lo entiende, entonces se va a confundir. Entonces, aquellos que somos fuertes, si usted realmente tal vez somos débiles, no sé, o fuertes, no sé, pero si usted en cierto momento, ¿verdad? Una persona que va comenzando y el hecho de usted va a decir algo, usted va a mencionar, inclusive el hecho de mencionar palabras hebreas. Tenemos que tener la sabiduría de parte del Eterno, ¿verdad? Porque usted no va a ir de primas a primeras a decirle, no, mire, esto, y usted no diga Jesús, no podemos. No, tenemos que hablar igual, lo mismo, no hay problema, ¿verdad? Y pues si la persona después de que va viendo y sigue hablando igual, pues usted no se preocupe, es el Eterno el que da el crecimiento,
¿verdad? O sea, no es una cosa no, es que yo ya le dije y que no es así y sigue diciendo, no importa, usted no se preocupe, sigamos hablando, no se enemiste con nadie por nada. No, tenemos que llevar y tenemos que ser incansables para enseñar la palabra a su momento. Tal vez no sea ahora, tal vez no sea mañana, tal vez sea dentro de 15, 10, 20 años, o tal vez quizá ya no estemos cuando la persona venga y la palabra es decir, la palabra vuelva, es decir, traiga fruto. Entonces, de verdad, esa es nuestra confianza. Entonces, cuando dice acá, ¿verdad? Bueno es no comer carne, ¿verdad? Ni beber vino. Hay personas que les digo, beber vino, no bebían vino porque no bebían y punto. Entonces, Pablo pues obviamente tampoco iba a beber vino si la persona creía que eso era malo. Mejor no lo hacía, ¿verdad? ¿Por qué? Para no hacer que la persona se perdiera. Eso es hacerse a las personas, hacerse como las personas para luego después encaminarlas, valga la redundancia, al camino, ¿verdad? Y luego pues que el Eterno se encargue de irles dando crecimiento, ¿verdad? Acá dice la Escritura, sigamos leyendo. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante del Eterno. Es decir, o sea, ¿tienes tu fe? O sea, es decir, que te ayude para ti mismo. O sea, no vengas a pensar y a decir, si tienes tu fe, ¿verdad? Yo tengo bastante fe y aquel no tiene, soy mejor que el otro. No, ahí arruinamos toda la cosa. Ahí arruinamos la cosa. Por eso Pablo dice, ¿tienes tu fe? ¿Tienes emuná? Tenla para contigo mismo, que te sirva, ¿verdad? Que te sirva para que avances espiritualmente, que te sirva para que vayas, ¿verdad? Y actúes, ¿verdad? Con sabiduría delante de los demás. No hagas que las personas nuevas se pierdan. No haga que aquella persona que comienza se pierda al estarle diciendo un montón de cosas que las personas muchas veces no entienden. Tenemos que hablar como normalmente, ¿verdad? Les digo porque pues sabemos de todo y sabemos algunos que queremos que las personas hagan las cosas, ¿verdad? Como yo digo, y si no las hace como yo digo, pues entonces no, si es posible les decimos que se van a perder. No, usted y yo no somos dueños de nadie. Es el Eterno el que ha amado a las personas y es el Eterno el que ha mandado a su Hijo amado para dar su vida por muchas personas que están entrando y que han entrado en este camino. Entonces, no somos nosotros los dueños de las almas. Sí, somos puestos para apacentarlas, para guiarlas, para enseñarles, pero tiene que ser con amor. Inclusive la corrección, dice la palabra que la corrección debe de ser con misericordia y verdad. No simplemente es verdad y no, misericordia y verdad. Ambas cosas son importantes, ¿verdad? Luego dice al final, el último pasaje, el verso 23, dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, cada uno, ¿verdad? De acuerdo a la fe que vaya teniendo, pues la palabra misma dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Pero algunos hemos entendido, el que está más avanzado sabe qué cosa es pecado, lo sabe mejor. Pero una persona que va comenzando piensa que eso es bueno y piensa que otro no es bueno y es decir, de acuerdo a la fe que tiene, piensa que esto no es malo. Pero si usted viene y le dice, no, mire, yo como lo hago y usted lo hace mal, entonces la persona se puede perder. Entonces, tenemos que dejar que las personas, a medida que vayan ellos conociendo la palabra, a medida que vayan conociendo la palabra y que la Torah se vaya poniendo en sus mentes y escribiendo en sus corazones, se vayan dando cuenta por ellas mismas, la persona, ¿verdad?, qué cosa es mal y qué cosa no es mal. Si nosotros venimos, ¿verdad?, y le decimos a la persona, no, eso que está haciendo usted, mire cómo lo hago yo, ¿verdad?, la persona se va a entristecer, ¿verdad? Y va a decir, wow, ¿y cómo? No puedo hacer ni entiendo lo que hace. No, es más, ni lo vaya a hacer enfrente de la persona, muchas veces de una persona que tenga poca fe, porque lo que va a hacer es que la va a constrictar y se va a ir, se va a perder y no vale la pena. Por eso es de que la medida de fe que la persona tenga, si yo tengo menos fe y usted tiene más fe, yo voy a actuar debido a la fe que tengo. Y posiblemente a sus ojos yo haga cosas que estén malas. Pero si usted viene y me dice, mire, eso está malo, y no, o sea,
de verdad eso me voy a sentir muy mal y posiblemente me vaya a perder. Entonces lo que tenemos que hacer es con amor y con paciencia, usted me enseña, ¿verdad? Y yo aprendo y el Eterno viene y comienza a revelarme y pues viene el Eterno y me va revelando y de repente yo mismo digo, ve, esto no estaba haciéndolo bien, le voy a preguntar al hermano, ahí es diferente. Ahí es diferente, le voy a preguntar si esto está bien o no. Ahí sí es diferente porque ya se le está preguntando. Pero usted viene y de primas a primera, eso está mal, eso otro está mal. No, usted no puede hacer nada. La persona viene y siente aquello tan difícil que mejor me voy, mejor me salgo. Y no puede ser eso así, ¿verdad? Es decir, han habido personas, ¿verdad?, que tal vez no han podido guardar, digamos, en el caso del Shabbat. Tal vez trabajan en el día del Shabbat y les digo, me preguntan, ¿y qué hago el viernes? El viernes en la noche sí puedo, pero el Shabbat en el día ya no puedo hacer, ya tengo que trabajar. Entonces, ¿qué hay que decirles? No, mire, la verdad que si no va a hacer algo bien, mejor no lo haga. No, mire, comience a hacerlo así. Comience recibiendo el Shabbat, aunque trabaje en la parte clara. Comience, pero ¿sabe qué? Póngale al Eterno, pongámosle al Eterno así, ¿verdad?, como una petición y decirle, yo quiero guardar tus mandamientos. Yo quiero, pongámoslo al Eterno. Y yo le aseguro que el Eterno le va a dar la libertad. Porque la palabra misma, la palabra misma dice, ¿verdad? Dice, deleítate ahora mismo en el Eterno. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces ahí en esas peticiones, que el Eterno le ayude a que seamos libres. Y cuando menos sintamos, vamos a ser libres. Cuando menos sintamos, vamos a ser libres y vamos a poder hacer las cosas como el Eterno quiere que las hagamos. Pero nos necesitamos los unos de los otros. El que tiene más fe, el que tiene más tiempo, el que conoce más, aunque les digo al final no sabemos nada, pero habemos algunos que tenemos un poquito más y habemos otros que tenemos menos, ¿verdad? Unos tenemos que llevar las cargas de los otros. No menospreciarnos, no criticarnos, sino al contrario, ayudarnos y orar los unos por los otros. Es diferente, como vimos, cuando alguien ya tiene mucho tiempo, ¿verdad? Y la persona pues ya con mucho tiempo y en lugar de ser una persona de bendición, es piedra de tropiezo para los demás. Ahí es diferente. Pero en este caso nos necesitamos todos, de verdad, somos un complemento. Y si hay algo que al Eterno le agrada grandemente, es cuando nosotros actuamos en unidad, como un solo hombre. Esa fue una petición de Yeshua. Le he repetido varias veces. Yeshua dijo, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Que el Eterno nos ayude, ¿verdad?, a que seamos complementos los unos de los otros, que oremos los unos por los otros, que no nos menospreciemos los unos a los otros, que nadie piense que es mejor que el otro, que nadie se crea más grande que el otro, que nadie piense que es más santo que el otro. Todos necesitamos del Eterno, todos somos pecadores y todos de verdad vamos en un camino en el cual necesitamos de la ayuda del Espíritu y necesitamos también de las palabras, ¿verdad? Y necesitamos también que alguien nos ponga una mano en el hombro y nos diga, adelante, el Eterno está contigo. Así que, bueno, hemos terminado lo que es el capítulo 14 de la carta de Pablo a la comunidad de Roma, ¿verdad? Vamos a hacer una oración, ¿verdad? Y les invito para el día de mañana, ¿verdad?, a las 4 de la tarde siempre, ¿verdad?, y a estudiar el capítulo 15 del libro de Romanos. Estamos ya casi finalizando esta carta muy, muy hermosa, ¿verdad?, que tiene muchísima enseñanza para nuestras vidas. Así que, pues, vamos a orar, ¿verdad? Les invito para que oremos, ¿verdad? Y de esa manera, pues, nos despidamos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai. Bendito eres tú, Hashem, Elohim nuestro, Dios nuestro, poderoso del universo. En esta hora te damos gracias, toda Rabá, por la vida que nos prestas. Toda Rabá, muchas gracias porque nos has amado con amor eterno. Te pido la bendición especial por cada uno de mis hermanos que se han conectado. Guárdales donde quiera que estén.
Te pido que por favor bendigas sus vidas, que bendigas y guardes a aquellos que no se han conectado también. Hay muchos hermanos en el mundo entero, mucho pueblo, Padre, que necesitamos de ti, necesitamos de tu dirección y necesitamos que nos ayudes, Padre, para que seamos unidos los unos con los otros, para que nos amemos los unos con los otros, porque ese es un mandamiento. Te pido que por favor pues hagan la obra en aquellos hermanos que están pasando momentos difíciles, Padre, aquellos que están enfermos. Te pido por favor que tengas misericordia de ellos, ¿verdad? Sé que hay hermanos que tienen enfermedades muy difíciles. Te pido que seas con ellos, o que tengan familiares que también estén pasando momentos difíciles o angustiosos o alguna enfermedad, Padre, sé tú con ellos. Asimismo, pues, te pedimos por otros hermanos que también tienen diferentes necesidades. Te pido por favor seas con ellos también. Hermana Miriam, también te pedimos por el trabajo de ella, que seas tú, Padre, el que puedas resolverle, Padre, pues tú cuidas de nosotros. De verdad, te pido por cada familia, por cada hermano, por cada, de verdad que decir, pues cada uno, pues me llevaría muchísimo tiempo, pero tú los conoces, tú sabes quiénes son tus hijos, Padre. Guárdales, por favor, y bendíceles, por favor, y sé siempre con ellos. Gracias, Padre, toda Rabá, por ser un Elohim bueno. Ayúdanos y te pido, por favor, que completes en nosotros la buena obra y que puedas terminar de escribir tu palabra, tu Torah, de poner tu Torah en nuestra mente y de escribirla en nuestros corazones. Muchas gracias, toda Rabá. En el nombre grande y poderoso de Yeshua, elevamos nuestra tefila, nuestra oración delante de ti y decimos amén, ve, amén. Bien, amados, la verdad que pues ha sido una bendición nuevamente conectarnos, ¿verdad? Y poder estudiar su palabra. Les doy las gracias, ¿verdad? Por estar, pues, por apartar el tiempo, ¿verdad? Sé que les he dicho, no es fácil apartar el tiempo, pero que el Eterno les bendiga, ¿verdad? Por el tiempo que apartan para compartir estas enseñanzas, ¿verdad? Y que el Eterno les bendiga rica y poderosamente. Shalom Ubrajot, que el Eterno les guarde.